Esta predicación es la tradición humana. Y vamos a comenzar en Hechos capítulo 8, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 8, versículo 9. Y comienza la palabra diciendo, dice, Simón el hechicero es el encabezado, dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Vemos que este hombre tal Simón, hoy en día la gente quiere poder, porque quiere gobernar, quiere tener el control, y nadie fuera de Jesús va a tener el poder que solamente es a través de su Santo Espíritu. Esta persona no la enseñó Jesús, esta persona la enseñó una persona que practicaba la brujería, la hechicería y la santería. ¿Sí? Y son tradiciones que el hombre ha tomado aquí en este mundo. Esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el que gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Y él es el que hace todo ese tipo de ritos satánicos, demoníacos y diabólicos. Y aún, hoy en día, mucha iglesia cristiana va con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos, con los agoreros, con los que leen las cartas, los horóscopos, sin darse cuenta que todas esas potestades demoníacas que se mueven sobre los aires aquí en este mundo, los van a llevar a una tragedia irremesible en la vida de cada uno de los que estén buscando poder. Todos quieren poder. Esta persona se jactaba, dice, se jactaba. O sea, él se sentía que él era. Dios no le dio ese poder. Él lo buscó. Y no lo buscó dentro de la voluntad de Dios. Lo buscó en su humanidad. Y por eso hay naciones, pueblos que viven a través de tradiciones, no de Dios, costumbres que les dejaron los ancestros. Nuestra nación es una nación muy idólatra, muy santera. Todo eso fue lo que heredaron nuestros ancestros. Y así cada una de las naciones hoy en día caminan a través de su creer, no de la verdad de Jesús. Lo que ellos creen, lo que ellos piensan, así se conducen. Y esta persona tenía poder. Aquí los cristianos que no han entendido el poder del enemigo, no te lo va a hacer gratis. Te va a cobrar la factura. Por eso muchas gentes hacen una manda que a la Virgen de San Juan, pero ¿sabes qué? Esa no es una sanidad total. Porque después, a cierto tiempo, va a venir algo más trágico y peor de lo que tenías. Así es como se mueven las potestades de Satanás. Y esas son las tradiciones que uno va aprendiendo aquí en este mundo. Las costumbres, los hábitos,
Y el hábito y la costumbre que tenemos que tener nosotros es el que nos está enseñando en su palabra. No lo que te enseña una persona que le gusta hacer el mal, que le gusta practicar la brujería y la hechicería. Tú tienes que saber bien con quién te vas a relacionar. Porque las malas costumbres, o sea, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Y esta persona se juntó con personas que no eran buenas. ¿Y qué aprendió? A ser un hechicero. Por eso el día de mañana, si tú te juntas con alguien que es blasfemo, el día de mañana vas a ser una persona blasfema. Si te juntas con una persona, el día de mañana vas a ser tal igual. Tú tienes que buscar a Jesús y cuando lo encuentres no lo sueltes. Porque este poder que tenía esta persona era temporal. Mas sin embargo, a toda Samaria, a una ciudad completa, estaban vislumbrados por las artes mágicas que realizaba. Y vemos también como los hechiceros del faraón, el poder de Dios era real y verdadero y duradero, porque es sobrenatural. Y todo lo que el enemigo infunde o te da es temporal. Por eso hay mucha gente que la santa, no, ¿cuál? Los hacen pensar que tienen el poder, que tienen la autoridad, y repentinamente el mismo Satanás viene y te lo lleva. Quien realmente te va a dar poder es Dios. No busques de una tradición que tu ancestro te heredó, de una religión, de una costumbre, de un mal hábito. Busca de Jesús, que Él es la verdad, y camina en su verdad, y la misma verdad te va a empoderar, te va a dar poder para lo que tú necesites en tu vida aquí en este mundo. Todos quieren poder fácilmente, todos quieren economía. ¿Qué hacen? Se van a robar. ¿De quién lo aprendieron? Con las personas que se juntaron. Y podemos hablar de secuestradores, podemos violadores, de lo que tú quieras, alcohólicos, drogadictos. Se juntaron con ese tipo de personas. Y por eso son lo que son. Pero si tú te juntas con Jesús y caminas con Jesús, Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque Él sí verdaderamente es el dueño de todas las cosas. Satanás no es dueño de nada, ni de sí mismo tampoco, porque Dios también le dio vida. Y dice su palabra que todo lo que respire, alabe a Jehová. Él también lo alaba. Por eso cuando Jesús sacaba a los enfermos, a los demonios, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Cuando les decía, cállense, se callaban. Aún Satanás le obedece a Jesús. Pero lo que Él creó conforme a su imagen y semejanza es más rebelde que el propio diablo. Porque si Jesús le dice cállate, se calla. Si le dice sal, se sale. Y le dice a un cristiano, o le dice a un pastor, o le dice a un hijo, y pareciera que le está hablando una piedra. Entonces vemos que Él mismo reconoció que lo que Él hacía no se podía comparar con lo que hacía Felipe.
No se podía comparar. Nunca se va a comparar lo de Dios con lo del enemigo. Aunque hagan milagros, que hacían los hechiceros y hacían los milagros a través de la vara de Moisés. ¿Y qué pasaba? Si se formaban serpientes, las serpientes de la vara de Moisés se comían a los de los hechiceros. Porque ese es el verdadero poder, el que da Dios, no el que te da el enemigo. El poder que te da el enemigo es temporal y es para tu propia destrucción. Porque te podrá dar poder temporal en riquezas, en gobernar, pero a la postre vas a terminar frustrado, derrotado, desamparado, sin Dios. Y eso es lo más trágico, que todos aquellos que hacen lo que hoy en día se manifiesta, repentinamente viene el mismo Satanás, el que les dio la autoridad, y les corta la vida. ¿Y dónde se quedó el poder? Y con Jesús no es igual. Por eso esta persona lo buscaba y se sorprendía de los milagros que hacía Jesús a través de Felipe. Entonces tenemos que entender nosotros que no se trata de una tradición, no se trata de una costumbre humana, porque si tú buscas las costumbres y las tradiciones, déjame decirte que estás sin esperanza y sin Dios. Todos aquellos que están buscando una tradición humana impuesta por un hombre, todo eso va a ser perecedero y vano delante de los ojos de Dios. Que hoy es día de la Virgen de Guadalupe, que mañana es día de la Virgen del Socorro, que pasado, o sea, son puras tradiciones, son puras costumbres humanas. Y la gente se agalopa por multitudes. ¿Por qué? Porque les gusta el deleite de la carne. El deleite es el que los lleva. El desenfreno de la carne es el que los lleva. ¿Por qué? Porque hay toda la inmundicia se manifiesta al 100%. Te ofrecen lo que te ofrece el mundo. Todos vemos que no son cosas de Dios. Son tradiciones que el hombre se ha encargado de imponerle al hombre. No son mandamientos de Dios. No son verdades. No es la justicia de Dios. Entonces tenemos que entender nosotros que para ser empoderados solamente es dentro de su voluntad. Porque humanamente nada podemos hacer. Y aquella persona que quiera mezclar lo sobrenatural con lo natural se va a confundir. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente y lo carnal, carnalmente. Cuando tú quieres mezclar lo natural con lo sobrenatural, te vas a extraviar. Y a la postre vas a perecer. Por eso hoy en día la iglesia de Jesús mucha iglesia se encuentra en esas condiciones. Todavía quiere participar de la feria, todavía quiere ir a los bailes. No. ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo que así es la vida de un cristiano? Dice su palabra, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta vida tiene un dueño y su dueño se llama Jesucristo. También de cada uno de los que están aquí y de su iglesia universal. Usted no se puede conducir como usted le plazca. Porque usted no se manda solo. Usted tiene una autoridad y tiene un gobierno en el cual usted se debe de someter. Porque si usted no se somete a ese gobierno, usted está fuera de toda verdad.
Todos tenemos que entender bien el plan y el propósito que Dios tiene y quiere para nuestras vidas. Todos vemos que esta persona quería poder. Y si le seguimos leyendo, después vamos a ver que le quería dar dinero a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque él quería hacer también lo que estaban haciendo. ¿Cuál era la finalidad de esta persona? Enriquecerse. Porque no lo iban a visitar para hacérselo gratis. Porque todo el tiempo que estuvo haciéndolo, que no adquirió. Viendo la necesidad de aquella persona y viendo los milagros que el demonio hacía a través de este hechicero. Sin darse cuenta ni él mismo que el día de mañana esa enfermedad por la cual estaba siendo curada temporalmente le iba a sobrevenir con mayor fuerza. Porque lo que hace el diablo no es eterno. Te da el dinero ahorita, pero después te lo quita. Entre comillas te dice que te sana, pero después de 2, 3 semanas, de 3 meses o 1 año, 2 años, ya resulta que tienes cáncer, que tienes diabetes. Cuando Dios llega a tu vida, Él sí te sana. Porque su sangre es la única en la cual hay poder. Por su sangre y por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí no hay otra intermediación. Es Jesucristo, hombre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Pedro y Juan? Que tu dinero y tú perezcan. Porque él ya tenía una finalidad. ¿Para qué quería el Espíritu Santo? Para hacer lo mismo, pero quería poder. Y Dios no lo vende. Dios lo da sin medida. Aquellos que ve que tienen un corazón constricto y humillado, que son mansos y humildes de corazón, te va a dar el poder, te va a dar la autoridad, no te lo va a vender, como hoy en día en la iglesia, que trae la ofrenda para que Jesús te sane. Eso es una mentira del diablo. Porque Dios no te va a cobrar un milagro. A nadie le va a cobrar un peso por sanarte, por darte un buen trabajo, por darte una empresa. No. Aquí no va a ser como el hechicero. Jesús lo hace de corazón, con aquellos que tienen un corazón presto y dispuesto para hacer su voluntad. Y como la iglesia está dormida, las engañan. ¿Qué pasa con el láser? Dice, traigan su ofrenda y para puros engaños. Dios nunca vendió nada. Dios regaló siempre todo. A los que tenían hambre, a los 4,000 y a los 5,000, les dio de comer. No les dijo, a ver, denme el dinero para ir a comprar. Pero si la iglesia no lo entiende, siempre se va a estar dormida. Y el enemigo es el que vino a matar, a robar y a destruir. Pareciera que están haciendo lo correcto. Dice la palabra que el enemigo se viste como oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Y ahora en la iglesia de Jesús hay muchos lobos que no le importa dejar hasta sin una habitación a un hogar, a una familia. Lo que les importa es saciarse de esos deleites materiales, económicos, para irse a deleitar al mundo. Mientras que la iglesia esté padeciendo hambre,
está padeciendo por conocer la verdad y está sufriendo por una enfermedad, por no enseñarle una doctrina de Jesús, no del hombre. Porque ahorita vamos a ver que hay doctrina de hombre. Pasemos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Si tú quieres perfeccionarte en tu humanidad, en tu sabiduría, en tu inteligencia, ¿sabes qué? Eres un torpe. Hay otra que dice que son tontos. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Si Dios les enseñó la verdad. ¿Quiénes? ¿A quién le has prestado oído? Esos son los que te han sacado del camino de la verdad de Jesús, porque te quieres sentir muy fuerte, te sientes muy preparado y a final de cuentas eres arrastrado por la inmundicia. Tenemos que tener cuidado de lo que nos enseña su palabra. Las malas conversaciones. Eso fue lo que pasó con esta iglesia de Galacia. Comenzaron en el Espíritu, se sintieron que eran Superman. ¿Y qué aconteció? Que al corto, mediano o largo plazo ya estaban como los que estaban viviendo ahí en el mundo. Y por eso les manda esa exhortación. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te hizo tonto si tú ya sabías la verdad? Tú viste que Jesús fue crucificado claramente y que fue a través de la cruz, no a través de la obra del hombre. ¿Por qué no lo entienden? Y por eso les habló este mensaje tan fuerte. ¿Quieres perfeccionar tu vida delante de Dios humanamente? Es imposible. Es imposible, o sea, ¿te ordenas dentro de su voluntad o toma la decisión? Estos eran cristianos, era una iglesia cristiana de Galacia. Y por no caminar dentro de la voluntad de Dios, empezaron a escuchar a personas que no debieron haberlas escuchado. Y uno tiene que tener cuidado con quién va a tener un diálogo. Si vemos que ese diálogo es ameno, que me va a traer una edificación, ok. Si veo que las palabras que están saliendo de su boca, no lo voy a denigrar, pero las palabras que están saliendo de su boca no son correctas, mejor me aparto y me retiro. ¿Sabe qué, amigo? Gracias, ahí nos vimos al rato. Y eso es lo que tenemos que usar nosotros, la sabiduría que Dios nos da. No lo que nuestros ojos carnales ven. Y vemos aquí esta porción en la palabra, que ellos ya habían sido enseñados en la doctrina de Jesucristo. Pero como le prestaron oído a los que andan en el mundo y en la inmundicia, quedaron cautivos, embrujados, hechizados.
Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, nosotros no debemos de andar jugándole al cristianito. Que me invitaron a una fiesta y voy a la fiesta. Que me invitaron a la feria y voy a la feria. ¿Qué vas a ver a la feria? Puros alcohólicos, puros lugares de venta de cerveza. Eso es el lugar para qué va a edificar tu vida. Que Dios no pagó el precio por ti y por mí para vivir en santidad, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que hoy en día le pasa a la iglesia. Toma las tradiciones todavía del mundo, las practica y las vive. Eso fue en mi pasado, en mi vieja naturaleza. Lo reconozco, pero hoy en día no debe de ser así. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Es una tradición, es una costumbre que para nada aprovecha en tu vida, ni tu familia, ni tu esposa, en nada. Que si tú caminas en las tradiciones, en las costumbres de los hombres, lo que va a acontecer es que vas a ir de mal en peor. Y el día de final, aunque grites, Dios no escucha la oración de los necios, de los desobedientes. Y ahorita lo vamos a comprobar con su palabra. Vayamos a 1 de Samuel 15:22. Y esta porción de la palabra es cuando Samuel, versículos atrás, cuando Samuel unge a Saúl como rey de Israel. ¿Sí? Qué privilegio que Dios te lo haya escogido para que fuese el rey de Israel, para que por nada todo lo tirara a la basura, siendo que Dios tenía un plan eterno para su persona y para su descendencia. Y ni fue eterno su reinado, ni su descendencia quedó, y todo pereció. La desobediencia, viene juicio de Dios sobre todos aquellos desobedientes. Y dice así la palabra: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carnero. Prestar oído, escucha y obedece. A veces muchos hacen sacrificios, se ponen a llori, chi. ¿Y por qué mejor no obedeces lo que te está enseñando a tu padre? Están postrados 1 hora, 2 horas, 3. No digo que es malo, es muy bueno cuando estás dentro del orden que Dios establece. Cuando estás fuera del orden que Dios establece, mi amado, no tiene sentido. Y mucho menos si no abres tu corazón y te pones a cuentas de lo que hiciste, de lo que estás haciendo. Hay sentido cuando hay un arrepentimiento. Y no podemos decir que nosotros no conocíamos, no sabíamos. Nosotros tenemos que saber saber. Por eso el Padre envió a Juan el Bautista a predicar el evangelio del arrepentimiento, porque el arrepentimiento te trae renovación y transformación.
Y casi toda la iglesia nomás de pura lengua y de boca. Porque cuando yo cometo algo y yo me arrepiento, nunca más debo de hacer eso. Y eso me sirve para que yo crezca. Y por eso su palabra me enseña que voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. No que estoy como los cangrejos para atrás y tropezando con la misma piedra. Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Si tú no obedeces lo que Él te está enseñando a través de su palabra, ¿sabes qué? Simple y sencillamente Él te va a dejar. Él te va a dejar. ¿Por qué? Porque tú tienes una decisión propia. Tú tienes un libre albedrío. Y tú decides que el plan y el propósito de Dios es que te arrepientas para que empieces a caminar en su voluntad y llegues al plan y al propósito que Él tiene para cada una de las vidas. Porque Él tiene un plan y un propósito para cada hogar, para cada familia, joven, anciano, niño, de todo tipo de edades. Si tú tomas la decisión equivocada de venir a la iglesia y andar en el mundo, y estar en la iglesia y andar en el mundo, déjame decirte que vas a sufrir y vas a padecer. Porque dice su palabra en Santiago que una fuente de agua no puede dar agua dulce ni salada. ¿Qué tipo de agua estás dando? Cuando te vas al mundo das de la salada y cuando vienes aquí a la iglesia sale dulce. Solo saldrá en tu vida, porque humanamente hablando y naturalmente no se puede. ¿Es salada o es dulce? Dice, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me instigaron y les hice caso. Una mentira más. Si él era el rey, ¿cómo los soldados le iban a decir? No, pues ya, sacrifícalo porque ya vamos a guerrear contra los filisteos. Samuel no viene. Y si no viene hay que ofrecer el sacrificio para que suba como ofrenda el olor fragante delante de Dios, y está fuera de la voluntad y del orden que Dios estableció. Y ese es el gran problema, que no acepta uno sus pecados, sus malas decisiones. Él fue el que tomó la mala decisión. No fueron los, porque si yo soy el rey, yo digo, esperen, si se esperan, porque se esperan. Tenemos que esperar a Samuel, porque ese es el orden que Dios estableció. ¿Sí? Y tenemos un Dios de orden. Así de que, calmados. Las decisiones equivocadas traen consecuencias. Dios te puede perdonar tu pecado, pero la consecuencia en este mundo y aquí en esta tierra la vas a pagar, sea cual sea. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. ¿Qué es lo que va a acontecer en tu vida? Cristiano, iglesia, ¿qué es lo que va a acontecer? Si tú no lo obedeces, si tú quieres hacer tu voluntad, Él te va a rechazar. Y cuando tú estés en la necesidad que quieras, no te va a contestar. No se trata nada más, perdóname ya.
Si Él sabe si lo estás haciendo con tu boca o lo estás haciendo de tu corazón. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno. La misma palabra y la misma acción fue la que lo llevó a que se cumpliera esta palabra. Porque si él no hubiera roto el manto, no hubiera habido esa palabra. Hoy se ha roto el reino y Dios ha buscado otro y ya lo tiene mejor. ¿Sí? O sea, en vez de reconocer que lo que hizo estuvo mal y pedirle perdón a Dios, postrarse y humillarse, el problema fue que rompió el manto. Se lo arrancó, dice la palabra. Así Dios ha arrancado de ti el reino y se lo ha dado a otro que es más digno y mejor que tú, y su nombre es David. Esta historia, este testimonio en el cual Dios nos enseña su palabra. Saúl era de la tribu, de las tribus más pequeñas, de la familia más significante, y hablando todos sus tipos de mentalidades pequeñeces. Y Dios lo levantó, pero se le olvidó, porque le entró el orgullo, le entró la vanidad. Y Dios, si tú no te guardas dentro de su voluntad, Él sabe lo que puede acontecer si te da poder. Como hoy en día que a muchos los ha levantado, a muchos pastores los ha levantado, y que hoy en día no reconocen quién es el que le dio el poder y la autoridad. Y ahora ellos quieren hacer lo que les place con la iglesia de Jesucristo. Porque el pastor es Jesús y nosotros somos las ovejas. Y los pastores hoy en día quieren tomar el control y la autoridad de lo que no es de uno. Yo no te di la vida, yo no te di ese cuerpo. Jesucristo tanto te lo dio a ti como me lo dio a mí. Yo no puedo tomar la atribución de decir, tener el control de las familias, de los hogares, de los... No. Somos el cuerpo de Jesús y tenemos que enseñarnos los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros para llegar bien cimentados y arraigados el día de su venida. No para estar moribundos, no para estar todos flacos, no. Y lo que nos va a guardar cimentados y arraigados va a ser su palabra, va a ser su doctrina, su justicia y su verdad. Entonces la desobediencia es igual a la brujería, a la hechicería, a la santería, al ocultismo. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te está viendo? Sabemos que Dios siempre te está viendo, pero el ser humano siempre se cuida de la persona, del esposo, de la esposa, de los hermanos, de los hijos. Nunca se cuida de Dios. Se anda cuidando de lo natural y no se cuida de papi, que es sobrenatural. Él te mete donde te metas, Él te está viendo. ¿Por qué? Porque tiene una mente cegada. Son cortos de vista para Jesús. Son de los que se ven ahorita
en un espejo y ya salieron a una calle y ya no saben si tienen los ojos cafeces o son negros. Porque no saben, no tienen identidad como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a Marcos capítulo 7. Y al principio del capítulo 7 dice lo puro y lo impuro. Lo blanco o lo sucio, como quieres llamarle. Lo puro y lo impuro. Vamos a empezar del 7. Capítulo 7, versículo 7. Y está hablando Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de pastores. Dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Si tú rechazas los mandamientos que Dios tiene establecidos aquí, tú no estás haciendo nada. Tú estás fuera dentro de la voluntad de Dios. Tú eres un árbol vano que no va a dar fruto, y al fruto que tú des, lo vas a dar mal. Solamente con Jesús. No se trata de que si estamos en la iglesia no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Jesús es tu todo. Él es el que guía tus pasos. Porque cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo guió. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, al que lo guió al desierto, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. El problema es que somos desobedientes. Si somos desobedientes, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Porque Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Cuando iba a entrar a una ciudad, el Espíritu Santo se lo impidió y no entró. Y cuando Dios le reveló que tenía que ir a Macedonia, fue inmediatamente sin pensarlo. ¿Por qué la iglesia no tiene ese discernimiento? Porque simple y sencillamente vive en la carne. O sea, la carne es lo natural, lo espiritual es lo sobrenatural. Por eso les comentaba, si tú mezclas lo sobrenatural de Dios con lo natural, te vas a confundir. Y vas a tomar decisiones equivocadas. Como eso de irte a bailar no pasa nada. No, pues Jesús hizo el vino. Me voy a tomar una nada más. No pasa nada. Así como decisiones así, de esa índole, que a la postre te van a ir alejando de la verdad de Jesús. Y que lo que vas a terminar siguiendo, tradiciones y costumbres y hábitos que están establecidos en tu hogar, en tu ciudad y en nuestra nación. Todas las naciones están llenas de costumbres, de tradiciones, y no son humanas. Cada ciudad tiene una tradición, cada nación tiene una tradición. Y tenemos que nosotros saber discernirlas, porque esas cosas nos van a desviar del plan y del propósito divino de Dios. En vano lo adoras. ¿Qué te ganas que estés 4 horas aquí? Si cuando sale luego empiezas a hablar cosas que no. Si eres un mal testimonio. Si te invitaron a bailar y luego te fuiste a bailar. Y en vez de que seas testimonio para aquellos que no, eres la burla.
¿Por qué? Mira a la cristiana dónde está haciendo, o mira al cristiano qué está haciendo. Porque no tienes una mente desarrollada. Porque solamente los que tienen una relación son los que tienen los sentidos espirituales ejercitados. No por venir y a sentarte, no por venir y a escuchar, por venir a aprender y practicar. Tienes que practicar lo que se te enseña. Por eso cada quien tiene una Biblia. Y de tradiciones y costumbres está lleno el mundo. Está lleno el mundo. Vamos a Hechos 19. En las cosas de Dios no hay que poner reglas humanas. Porque es Dios o es el hombre, simple y sencillamente. Es Dios, Él lo puede hacer todo, solo. No necesita de mi persona. Él nomás me usa para hablar de su verdad, no para que yo quiera poner cosas que no están establecidas en su palabra. Para eso. Están siguiendo las tradiciones del mundo y dicen que son cristianos. O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿O por qué lo dicen si la palabra nos enseña que no es así? Es el 19:11, vamos a comenzar. ¿Ya lo tienen? Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Ese es el verdadero poder de Dios. ¿Quieres tener el poder de Dios? Pues sométate en su voluntad. Haz lo que Él te está enseñando. Practica lo que estás escuchando. Porque el que en lo poco le es fiel, en lo mucho lo va a poner. Si no le eres fiel en lo poco que te está dando, ¿cómo quieres que te ponga en lo más? Salían los espíritus malignos, nada más con poner los pañuelos en aquellas personas que estaban poseídas, en aquellas personas que estaban enfermas, salían. Porque no era el espíritu de Pablo, era el espíritu del Nazareno. El mismo espíritu que recibió Pablo es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Y por eso la iglesia hoy en día no ve, está carente y ausente de los milagros. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se ha tomado, los líderes o los pastores se han tomado la atribución de querer poner las reglas humanamente hablando aquí en la iglesia. Y así no es. Así no se mueve el poder de Dios. ¿Es Dios o eres tú? Aquí no puede haber dos amos, dice su palabra, porque vas a estar bien con uno y vas a estar mal con otro. ¿Quieres estar bien con el que está aquí predicando? Obedécelo a él. No, obedece lo que Jesús te está enseñando. Y la iglesia no ha entendido, no ha captado, porque está dormida. Jesús aquí es el que todo lo puede. Yo no soy nada sin Él.
Soy un simple miembro de su cuerpo, pero también estoy sometido a su voluntad, no a lo que yo quiera hacer, a como yo piense, a como yo... No, conforme a Él me está enseñando, eso es lo que estoy hablando. Porque eso es lo que va a traer una renovación y una transformación para su iglesia. Y yo quiero serle fiel en lo poco, para que el día de mañana me ponga en lo mucho. No por un peso, por un corazón agradecido. Por eso hoy en día se han levantado tantas personas que quieren predicar y puras doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque el que estuvo aquí en su tiempo, cuando él fue una oveja, el que estuvo predicándolas no le enseñó la doctrina de Jesús. Y por eso hay muchos que dicen que ya los milagros no se ven. Hay muchos que dicen no, que ya la cena del Señor también. Y tantas cosas que ponen. Y ahora es el hombre el que está, ya no es Jesús. Pero aquí en este lugar siempre es Jesús hasta el final. Sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir un día más. Y tenemos que entender que si Dios nos permite ver un nuevo amanecer el día de mañana, es un día menos que nos queda de vida. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones radicales y violentas. ¿Quieres arrebatar el reino de los cielos? Sé violento y toma la decisión y ordena tu vida dentro de su voluntad. No que tú la vas a ordenar humanamente, porque humanamente nunca vas a poder ordenar tu vida. Ni vas a cambiar tus hábitos, ni tu actitud, ni tus costumbres, ni tus tradiciones, solamente en Jesús. Porque Él es el único que da el crecimiento. Cuando ves hambre y ese deseo de querer aprender más de su palabra para caminar en su verdad. Él es el que pone el querer como el hacer. Él te va a poner esa hambre, esa sed para que camines dentro de su voluntad. ¿Cuándo? Cuando tú seas un odre en las manos de Jesús. Cuando seas el barro en manos del alfarero. Él te va a dar el diseño. Te va a perfeccionar. No te quieras perfeccionar tú solo, porque nunca en toda tu vida te vas a perfeccionar. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Aquí nos da una gran enseñanza su palabra. El diablo sabe quién eres, así como lo escucha. Este espíritu maligno sabía quién era Jesús, sabía quién era Pablo. Y que lo que hacía Pablo estaba respaldado por Jesús. Y estos hombres, como tenían tradiciones, como tenían costumbres, que su padre les enseñó, que su padre les heredó, porque su padre era un jefe de los sacerdotes. Y eso no va a llevarte a que llegues al destino final que Dios tiene preparado para tu vida. Dice: un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. A 7 hijos de ese sacerdote tal Esceva,
ese espíritu maligno que poseía esa persona pudo más que los 7. Salieron heridos, salieron desnudos, salieron encuerados y avergonzados. ¿Por qué? Porque nada más tenían una tradición. Y no era una relación, era una tradición humana. Porque han dicho, pues nuestro padre es sacerdote, nosotros también tenemos el poder. Y la sorpresa que se encontraron fue lo que les dijo el espíritu maligno. Conozco a Pablo y sé quién es Jesús. Y lo que quiero que entiendas y que sepas, que el diablo sabe quién eres. Él sabe quién eres. Si tienes poder, es porque tienes una relación. Si tienes tradición, mejor intentes hacer cosas que te corresponden. Porque todos esos espíritus que a quien impongan la mano, esos se te van a ir a tu persona. Las cosas de Dios son tan delicadas. Por eso nosotros tenemos que ser espirituales, porque lo espiritual es sobrenatural. Y si tú eres una persona natural, eres una persona carnal. Y estos hombres vivían en la carne, no vivían en el espíritu. Por eso salieron así, desnudos y encuerados, heridos. ¿Qué pasó? Toda la gente se dio cuenta. Fueron exhibidos por el propio demonio. De tal manera quiero decirte que el demonio sabes si tienes una relación o si tienes una tradición. Y no estés jugándole a la iglesita, porque el día de mañana cada quien va a pagar por lo que haga. Entonces, para que veamos que Dios es un Dios de poder y Dios respalda. Y a estas personas no las respaldó. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dentro de su voluntad. Ellos querían hacerlo porque había tradiciones también, había costumbres. Y se les hizo fácil. Antes no les costó la vida. Entonces tenemos que ser sabios nosotros. Nosotros no debemos de vivir las tradiciones. Estamos en el mundo, pero para guardarnos para nuestro Rey. Para vivir en santidad. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya tenemos quien gobierne nuestra vida, quien es dueño de nuestras personas, de nuestras casas, de nuestra familia, y Él es Jesús. Por lo tanto, no puedes andar en la inmundicia, porque puede que te acontezca algo desagradable por andar en lugares equivocados. Y así camina la iglesia, porque no ha entendido la palabra. La palabra es luz la palabra. No puedes decir, no la veo, no la entiendo, no. Cuando tú estás en la carne nunca la vas a discernir. Pero si estás en el Espíritu, Dios te va a dar la revelación. Vamos al libro de Proverbios. Y estas son las causas por las cuales Dios no te responde. Es en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Veintiocho, 9. ¿Ya lo tienen?
Dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. O sea, los mandamientos, los estatutos, los decretos, la verdad, la justicia, el amor, la piedad. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿La ama? No la ama. No quebrantes los mandamientos de tu papi. Aunque estés orando, orando y orando, aborrece la oración, dice la palabra. Por eso se mantienen con los cielos abiertos. Te escucha, pero te ignora. ¿Cómo quieres ponerlo? ¿Que te escucha, te ignora o que tienes cielos de bronce? Como quieras ponerlo. No dice que le agrada, aborrece la oración. Entonces, ¿de qué te sirve cuando estás haciendo las cosas en tu voluntad y luego vienes a postrarte 2, 3, 4 horas? Si esa oración no es agradable delante de los ojos de Dios, ni sube como ofrenda de lo fragante delante de su presencia. Porque cuando la oración sube con poder, llega hasta el trono de la gracia. Y si llega es porque va a bajar algo nuevo. O las peticiones que estamos nosotros pidiendo a través de la oración. Estos son los que caminan en las tradiciones, en las costumbres humanas. Para que vaya entendiendo bien las cosas. Porque la iglesia no quiere la disciplina, no busca la justicia, quiere la añadidura. Y la disciplina es la que te va a perfeccionar, es la que te va a llevar a la estatura de un varón perfecto que es Jesús. No dice de todos, habla del que, dice, al que se niega a obedecer la ley. No de todos, de aquel que no obedece. ¿Cómo está la iglesia? ¿Es una iglesia obediente? ¿Es una iglesia llena de su presencia, del poder? Que Dios la respalda en todas las cosas. Una iglesia en santidad, sana, sin manchas, sin arrugas, sin enfermedad, sin necesidad. ¿Cómo está la iglesia de Jesús? La causa es esto. Y aquí no estamos bajo tradiciones ni costumbres. Porque si usted quiere caminar en tradiciones y costumbres, váyase al mundo. Pero si usted quiere caminar en la voluntad de Dios, sométase a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres recibir la bendición? Esto no es para todos aquellos que la desobedecen, no la reciben, aunque están metidos aquí en la iglesia, porque no la obedecen. Y en vez de que sea agradable, no importa, ¿qué te ganas que estés orando 3, 4 horas? Si no obedeces la ley, los estatutos, los mandamientos que Dios estableció, ¿de qué te sirve? Mejor obedécelos y con 15 minutos que le ores son más eficaces para que reciba lo que necesitas. Ahí mismo en Proverbios capítulo 6.
¿Ya lo tienen? 6:23 de Proverbios. Y dice su palabra así: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Si tú no obedeces los mandamientos, tú estás en la oscuridad, mi amado. Si tú no atesoras la enseñanza, ¿qué luz te va a resplandecer? Y por último, si no recibes la disciplina, mucho menos vas a llegar al destino final, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Si tú te dejas disciplinar, eso te va a perfeccionar y te va a llevar a una vida duradera en este mundo y a una vida eterna que nuestro Señor Jesucristo ya tiene preparada. Aquí no se trata de una tradición, aquí se trata de un mandamiento que nuestro Padre estableció en su palabra. Aquí no se trata de una costumbre. Usted debe de formar un hábito en su vida a través de la relación que tenga con cada quien, con su papi. Y lo fundamental es obedecerlo. Y si te está enseñando que lo que estás haciendo no está bien, pídele perdón y obedece lo que te está enseñando. Porque eso es lo que te va a traer el crecimiento. Y por eso hoy en día la iglesia no crece. Toda es niña. Si tú recibes la corrección, tú vas rumbo a la perfección. Si tú recibes la disciplina, de igual manera. Y vas a tener una vida llena de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es a través de una tradición, no es a través de una costumbre, no es a través de una religión, no es a través de la santería, de la idolatría, del ocultismo. No. Es a través de Jesucristo. ¿Quieres recibir todo? Toma esta porción de la palabra para tu vida. El mandamiento es una lámpara. Cuando tú obedeces, tú tienes una lámpara. Y la lámpara te va a servir para que no tropieces y no caigas en el pecado, en la tentación, en el deseo. Cuando tú atesoras ese mandamiento, es un hábito que tú creas en tu persona. La enseñanza es una luz. La enseñanza y la doctrina de Jesús, esa es una luz, es una antorcha para la vida del cristiano, no del que está en el mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Quieres caminar en su voluntad? Ponte en su voluntad. Y la disciplina es la que te va a llevar al camino eterno y a la vida eterna. Y te va a dar los años que Dios tiene preparados aquí en este mundo. Si no, ni vas a cumplir los tiempos aquí en esta vida, en este mundo, ni vas a llegar al destino final con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tomar decisiones. Y son para beneficio nuestro. Porque nuestro Padre nos necesita aquí para hacer su voluntad, para predicar su palabra, su justicia y su verdad. Aquí no se trata del yo. Por eso Juan decía, los discípulos de Juan les decían que pues él ya iba
Toda la gente estaba empezando a seguir a Jesús y a sus discípulos. Sí, es que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque Él es el Todopoderoso. Yo siempre debo estar abajo de Él. Yo no debo de creerme que... No. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Pero aquí el hombre no lo ha entendido, porque su corazón y su necio razonamiento se han entenebrecido. Y pareciera que están predicando una doctrina sana y están arrastrando a multitudes a hacerlos 2 veces acreedores del infierno que de llegar a una vida eterna con Jesús. Por las tradiciones, por las costumbres humanamente hablando, y por el que yo creo, yo pienso y yo digo. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de lo que nuestro Padre nos está enseñando en su palabra, porque su palabra es Jesús mismo. Su palabra es el pan de vida, es el que nos va a dar vida y vida en abundancia. Por eso Jesús derrotó al enemigo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vida? Aliméntate con la palabra. Dale a tu alma el alimento que necesita. Y con esto vamos terminando en el Salmo 73, versículo 25. Este salmo lo fue inspirado por Asaf, uno de los levitas, junto con David, junto con Natán el profeta y Sadok el sacerdote, revolucionaron a la nación de Israel. Estas 4 personas. Entre ellos también estuvo ahí Samuel. Con estas 4 personas, con esa mente renovada y transformada, cambiaron la circunstancia de una nación. Llenos de la presencia, llenos del poder y de la gloria del Padre. Dice el 25, ¿ya lo tienen? Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Cuáles son tus pensamientos? Si yo tengo a mi Dios, y estaba hablando no que no nada quería. Él sabía que si estaba bien con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, todo lo que Dios le diera iba a ser de bendición. Pero él no estaba buscando la añadidura, él estaba buscando el rostro de papi, él estaba buscando la justicia. ¿Por qué? Porque él cuando llega a tu vida lo llena todo y lo suple todo. No hay de decir, ay pues, como que me falta que me llenen la pierna o como que la mano, no. Son ríos, son caudales que fluyen dentro de nuestro ser. Por eso tenemos al río de Dios en nuestra vida, para que fluya en nuestro interior y se refleje en nuestro exterior a través de una actitud correcta, a través de un testimonio agradable delante de Dios y de los hijos de los hombres. Una tradición no te hace nada, no te cambia nada. Yo lo tengo aquí, Él vive en mí, yo vivo en Él. Ya no somos 2, somos 1. Y Él es el que toma el control y la autoridad de mi persona. Él es el que guía mis pasos como de siervo, para que se cumpla su plan y su propósito en mi persona, en la tuya, en la que quiera. Hacer la voluntad de papi. Vemos que la tradición para nada aprovecha. Y tenemos tristemente una nación muy idólatra, muy santera. Ahora en estos tiempos
mucha brujería, mucha hechicería, mucha santería, ocultismo, ahora la muerte que la veneran también. Pero confío en su palabra, porque es su palabra. Y dice su palabra, por cuanto el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y eso es lo que creo. Que en los postreros días Dios va a hacer lo que Él tiene establecido en su palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Levántate, iglesia, levántate, levántate para que resplandezca la luz de Jesús en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. No la tradición, no la costumbre. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y anda, no te quedes paralizado. Porque el que está paralizado es igual que aquel que está enfermo postrado en una cama. No tiene diferencia. Hay que levantarnos y hay que caminar. Porque el que camina avanza y el que se queda parado, de nada sirve que se levante. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús y empezar a avanzar en su voluntad. Gracias te damos, Padre, por esta tu palabra. Muchas gracias te damos en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra se esté cumpliendo tal y como tú la tienes decretada y establecida, Padre.